Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la actividad del día de hoy. Buenas tardes a todos y a todas. Este es el tercer encuentro de este curso sobre historia, medios y periodismo. Y bueno, en este caso con el profesor Darío Román vamos a desarrollar durante aproximadamente 45 minutos un recorrido por la historia de la televisión, eh, desde los inicios de la primera transmisión en la Argentina hasta los últimos años, ¿no es cierto?, donde ha operado un cambio significativo en la industria, ¿no es cierto?, con el acelerado proceso de digitalización y de impacto, ¿no es cierto?, de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Bueno, para arrancar, antes de proyectar, yo quería simplemente decir, bueno, que la televisión es sin dudas la industria cultural más importante del siglo XX. Nació, digamos, en la primera mitad del siglo XX. Las cuestiones técnicas que permitieron las transmisiones televisivas se desarrollaron en las primeras décadas del siglo XX, pero teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que la primera parte del siglo XX fue un periodo muy convulsionado a nivel histórico, ¿no es cierto?, con las dos guerras mundiales. Fue recién a principios de los años 50 cuando la televisión en el aspecto comercial, digamos, empezó a expandirse, sobre todo en los países más avanzados, que en este caso eran los Estados Unidos, donde ya el cine era una industria cultural muy importante desde las primeras décadas del siglo XX. Y bueno, un país que emergía, ¿no es cierto?, como gran potencia triunfador de la Segunda Guerra Mundial, fue el primero que desarrolla una industria televisiva a gran escala en los años 50. En Europa, que se recuperaba de la guerra, ¿no es cierto?, después de dos guerras, que había sufrido dos grandes guerras en la mayor parte de su territorio. En 1953 se crea Eurovisión, que es la cadena más importante, ¿no es cierto?, de televisión europea, y a partir de ahí también empieza el crecimiento más lento, pero inexorable, de la televisión europea, de las grandes cadenas estatales como la RAI, la televisión española, la BBC en Inglaterra, y la RAI era en Italia, ¿no? Paralelamente, en Latinoamérica, influenciado, ¿no es cierto?, por los Estados Unidos y por la tecnología que empezaba a exportar Estados Unidos, en la Argentina es donde va a ser uno de los países pioneros, ¿no es cierto?, en la televisión, en el surgimiento de la televisión. Así que ahora voy a proyectar para empezar a desarrollar después esta introducción nuestra clase, ¿no? Bueno, la clase se llama La televisión en la Argentina, orígenes, evolución e innovación, y bueno, forma parte de este proyecto de historia de los medios, ¿no es cierto?, que llevamos adelante desde el Departamento de Comunicación Social. El origen, como dije, de la televisión en la Argentina es bastante, digamos, similar a lo que sucede en los países más importantes del mundo, porque la primera transmisión televisiva en la Argentina se da en el año 1951, muy tempranamente, en comparación con el resto de los países de América Latina, en un acto del 17 de octubre de 1951 que organizaba en ese momento el gobierno del general Juan Domingo Perón. Y bueno, que paradójicamente, ¿no es cierto?, en ese acto se produce, ¿no es cierto?, el famoso renunciamiento histórico de Evita a ser candidata a vicepresidenta. Bueno, se sabía que en ese momento ya estaba en avanzado estado su enfermedad, ¿no es cierto?, que la llevó a fallecer pocos meses después. Ese acto en la Plaza de Mayo fue transmitido a los pocos privilegiados que tenían aparatos televisivos en pocos kilómetros alrededor, ¿no es cierto?, de la torre de Radio Belgrano, desde donde se transmitió, y estaba encabezado por un equipo que organizó uno de los dueños de la emisora, ¿no es cierto?,
esa tradicional emisora de Buenos Aires, que era Jaime Yankelevich, ¿no es cierto?, el padre del actual empresario de medios, ¿no es cierto?, Yankelevich también, ¿no es cierto?, que está, es un apellido, o sea, desde ese momento es un apellido que queda muy emparentado a la televisión. Darío, no sé si querés. Sí, no hay que olvidar, digamos que, o por lo menos remarcar que lo que mencionaba el profesor Quiñones hace un momento con esta introducción antes de poner el power, con el desarrollo de la televisión, que la televisión se empieza a desarrollar fines del siglo XIX, principio del siglo XX, digamos, y uno de los primeros lugares donde se van a hacer las primeras pruebas sobre este aparato va a ser en la BBC de Londres, que después más adelante con el desarrollo, como decía bien el profesor Quiñones, se va a empezar a desarrollar bien recién en la década del 50. ¿Por qué? Porque el aparato como aparato no tenía, digamos, gran importancia para las personas, que todavía, y eso lo vamos a ver más adelante, digamos, en esto que estamos hablando, los medios que tenían eran más importantes para las personas eran la radio, sobre todo en principio del siglo pasado, y obviamente el medio gráfico después se va a hacer fuerte también. Pero hasta la década del 50 no va a haber un gran desarrollo tecnológico de la televisión. Tampoco va a haber un gran desarrollo, o sea, lo que hay que entender de la televisión como aparato, que no hay un gran desarrollo como la tele, lo que hay es desarrollo de tecnología que llega hacia los hogares. Dentro de ese marco de desarrollo de la televisión, la Argentina es uno de los 8 países del mundo que empieza a trabajar con este nuevo aparato. O sea, increíblemente la Argentina va a estar entre los 8 primeros países del mundo que va a empezar a hacer pruebas para este nuevo aparato. En Buenos Aires, la televisión, más allá que se inaugura con el acto en Plaza de Mayo y con el discurso de Eva Perón, las pruebas ya se venían haciendo desde el mes de agosto. Y lo que hizo Yankelevich, digamos, fue traer unos pocos aparatos hacia la República Argentina. Entonces, los pocos aparatos que había tenían algunas personas nada más. Cuando se inaugura la televisión en Buenos Aires, había solamente 2.000 aparatos en la ciudad de Buenos Aires y la antena solamente podía transmitir 5 kilómetros a la redonda. Eso quiere decir que no muchas personas lo pudieron ver. Pero las pruebas de transmisión ya se dieron un mes antes. En el mes de agosto empezaron las pruebas de transmisión y la gente, digamos, veía los aparatos en las casas de comercio. Entonces, la gente lo que hacía es se agolpaba, digamos, para ver este nuevo fenómeno del siglo XX. Así que, digamos, así arranca la televisión en nuestro país, dentro de ese contexto histórico donde la televisión no es atractiva para las personas. Pero también, digamos, hay que ver por el lado comercial, digamos, porque muchos de los aparatos que se traen no lo veían como lo que vemos nosotros hoy, que es en realidad el negocio es el contenido, sino que en ese momento veían, digamos, el negocio, veían en el aparato, la cantidad de aparatos que se podían vender. Va una aclaración acá, digamos, para... No pretendemos en la clase hacer un recorrido así cronológico puntual, porque en el material que ahora al final de la clase le vamos a mostrar, que ya está habilitado en el aula, hay bastante material, ¿no es cierto?, que ustedes van a poder acceder ahí en video y en texto, digamos, imágenes, pero vamos a ir, digamos, refiriéndonos a cuestiones puntuales, ¿no es cierto? Bueno, a partir de los años 60 es que comienza, ¿no es cierto?, con la creación del Canal 7, ya en los años 50, el primer canal que transmite, que era Canal 7 Radio Belgrano, que después derivó en el Canal 7 estatal, ¿no es cierto?, que después fue Argentina Televisora Color y actualmente la televisión pública, es el primer canal que se crea en estos canales porteños, ¿no es cierto?, como dijo Darío hoy al comienzo, los grandes canales de la ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana de Buenos Aires. A partir de los años 60, ¿no es cierto?, opera un cambio con la creación de otras señales privadas, ¿no es cierto?, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, los canales 9, canal 11, canal 13, y otros canales en el interior del país, en las ciudades más importantes, en Córdoba, en
en Mendoza, en Mar del Plata, en Rosario, ¿no es cierto? Las ciudades más grandes son las que a partir de los años 60 empiezan a tener sus emisoras, ¿no es cierto?, de televisión. En un principio, a nivel técnico, que eso ya lo va a explicar mejor Darío, las transmisiones eran exclusivamente en vivo. Después, bueno, por la introducción de la cinta, se pudieron empezar a transmitir también productos enlatados. Pero lo que yo quiero referirme es que el impacto que produce la televisión no es un impacto inmediato, ¿no es cierto? Como bien lo dijo Darío, la radio siguió siendo por muchos años el medio más significativo, ¿no es cierto?, para informarse, para entretenerse de la familia, por una cuestión de costos, ¿no es cierto? Los aparatos televisivos al principio tenían un costo bastante oneroso y estaban solo digamos, podían acceder la gente de clase media alta, ¿no? Por eso al principio fue digamos que un medio un tanto exclusivo de ciertas clases, y porque la mayoría de los aparatos eran importados, ¿no es cierto? Con el tiempo empiezan a producirse en el país y eso hace que se abarate el costo. Aparte, la tecnología va cambiando también de los primeros aparatos valvulares, ¿no es cierto? Ya en las décadas siguientes, cuando se crean, digamos, los circuitos integrados, ¿no es cierto?, los electrónicos, va esto también abaratando el costo de la producción de los aparatos de televisión. Pero no nos vamos a adelantar. Lentamente, entonces, la televisión se empieza a convertir en un medio de masa, ¿no es cierto?, por el impacto que produce la imagen y el sonido, ¿no es cierto?, reproducido en un cuadro, ¿no es cierto? Y también porque en ese momento, en los años 60, opera también un cambio cultural en la sociedad. La sociedad deja de lado, ¿no es cierto?, ciertas tradiciones de la etapa, digamos, modernidad, y empieza a hablarse de cambios fundamentales que tienen que ver, ¿no es cierto?, con las conductas, la emergencia de la juventud, ¿no es cierto?, como un actor social nuevo, el impacto que va produciendo el crecimiento de la alfabetización superior, ¿no es cierto?, perdón, de la educación superior, ¿cierto? Cada vez más gente va accediendo a la universidad, se van profesionalizando, ¿no es cierto?, los distintos puestos de trabajo en empresas, en el Estado. Entonces, hay un crecimiento cultural, una mayor demanda, ¿no es cierto?, de la sociedad respecto digamos, al entretenimiento, a la información que van ofreciendo los distintos medios, como dijo Darío, los medios gráficos, la radio y la televisión. Es por eso que desde allí, y bueno, y también los cambios, ¿no es cierto?, sociales que tienen que ver con la música, la emergencia del rock and roll, la emergencia de la música pop, el arte de vanguardia, ¿no es cierto?, que el arte pop, que en esa época también empieza a tener un impacto, el cine, y todos estos fenómenos culturales, ¿no es cierto?, van impactando en la televisión también. Y a partir de ahí va a surgir una dicotomía interesante que va a acompañar, ¿no es cierto?, toda la historia de este medio. Quizás en las últimas décadas esto se ha venido diluyendo por la segmentación que hay de la oferta, digamos, en pantalla de televisión y hoy en día en plataformas, entre la televisión de entretenimiento, digamos, y la televisión como un producto cultural, ¿no es cierto? Es decir, la televisión como un entretenimiento pasatista, como se solía usar esa palabra, o la televisión para formar culturalmente, ¿no es cierto?, y transmitir la cultura a las personas. Eso es un debate, ¿no es cierto?, que se va a dar a lo largo de los años, a partir de los años 60, 70, 80 y hasta los 90, ¿no? Ya en la plena época de Tinelli, ¿no es cierto? Pero ese es el cambio, ¿no es cierto?, en el cual la televisión contribuye con la modernización cultural de la sociedad. Bueno, dentro de este marco que estamos hablando y de estos años que tenemos en el Power, que dice entre 1951 y 1960, se van a dar algunos cambios, digamos, y vamos a empezar a ver
las primeras políticas que tienen que ver con la televisión en Argentina. También, digamos, es de esos primeros aparatos que va a haber cuando se inaugura la transmisión de la televisión en la Argentina, ya para 1953 en la ciudad de Buenos Aires van a existir 5.000 aparatos. Eso quiere decir, digamos, que empieza ahí un interés por empezar a comprar este nuevo aparato que se empieza a vislumbrar a nivel mundial como un fenómeno y que empieza a generar, digamos, un contenido. En este mismo año se va a generar, digamos, se va a sancionar la primer ley de radiodifusión que englobaba a la televisión y a las radios existentes por esos días. Obligabas a todos los medios de comunicación que existían, le obligaban, digamos, a que revaliden su licencia, y esto hace que se consoliden 3 medios exclusivamente: Radio Belgrano, Splendid y Radio El Mundo, y el Canal 7 queda bajo la supervisión de una asociación que es la Asociación de Promotores de Radiodifusión. También dentro de este contexto, en 1955 se va a dar el golpe de Estado, digamos, que derroca al gobierno de Juan Domingo Perón, y va a ser la primera vez que la televisión, desde su inauguración, va a tener una televisión sin el peronismo, o sea, sin el gobierno que trajo esta innovación tecnológica a nuestro país. El nuevo gobierno anula la ley de radiodifusión, se declaran nulas todas las licencias y se nombran interventores a todas las emisoras privadas. O sea, una de las primeras acciones del nuevo gobierno es que, digamos, derogar las leyes y intervenir todos los medios de comunicación. En 1957 se deroga la ley de radiodifusión y el 25 de noviembre de ese mismo año se sanciona la ley 15.460, en donde solo se puede ser titular de una radio y de un canal de televisión. Y se prohíbe la participación de empresas ligadas al peronismo y se prohíbe también la participación de empresas extranjeras. No hay que olvidar, digamos, que en este contexto los países, como decía hoy el profesor, los países más desarrollados son los que tienen más tecnología y son los que se empiezan a expandir, digamos, por distintas cuestiones, ya sea por conseguir nuevos mercados, pero también detrás va a haber cuestiones ideológicas, digamos, que son las que van a hacer, digamos, que se vayan expandiendo a otros países. El 28 de abril de 1958 se otorgan licencias a 3 empresas sin vínculos con el peronismo, y ya por estos días empiezan a influenciar los medios extranjeros, sobre todo los medios de Estados Unidos. También empiezan a aparecer nuevos programas, y los primeros programas de entretenimiento como Odol Pregunta o Dos Café, que estaban financiados por las empresas que eran patrocinadoras de estos programas. O sea, lo que vamos a empezar a ver ya en estos tiempos es el génesis de muchos de los programas de televisión de entretenimiento que vemos hoy, que eran solamente de preguntas y respuestas. Ya para finales de cerca de los 60, digamos, con un nuevo gobierno, digamos, los dueños de los canales y que desconocen un poco o no conocen mucho el manejo o el negocio de lo que es la televisión, empieza a surgir el interés de las grandes productoras norteamericanas. Y ese va a ser, digamos, va a ser la aventura de las grandes productoras que van a venir a nuestro país, digamos, a participar de la televisión argentina. Productoras como la NBC, o la NBC, como se conoce, la CBC y la ABC, buscan ingresar al mercado argentino, pero se encuentran con la dificultad de que la ley les prohíbe participar, digamos, en los canales locales. Entonces ingresan como generadores de contenidos y van a hacer, digamos, algo que se llama ProArtel. A partir como dijimos, ¿no es cierto?, de los años 60, ya estaban funcionando, ¿no es cierto?, los grandes canales en la ciudad de Buenos Aires y el Canal 2 de La Plata, y empieza a expandirse la televisión abierta, ¿no es cierto?, al interior del país en las grandes ciudades. En nuestra región, que como todos sabemos es una región en el sentido, digamos, económico y de desarrollo, ¿no es cierto?, periférica para la Argentina, no somos somos por una de las regiones, la región más pobre, digamos, del país, y
a pesar de ello, ya tempranamente, en 1965, se crea el primer canal acá en la región, que es el canal 13 de Corrientes, bueno, que hoy se denomina canal 13 Max Digital, que bueno, que sigue en manos de la misma familia Gómez, ¿no es cierto?, que la fundó allá por la mitad de la década del 60. Y en la ciudad de Resistencia, al año siguiente, el 17 de agosto de 1966, se crea el Canal 9 de Resistencia, ¿no es cierto? Nosotros hicimos varios trabajos, ¿no es cierto?, relativos a la creación de estos dos canales con foco, sobre todo en la etapa de los 70, en la etapa de la violencia política, ¿no es cierto?, y de la dictadura cívico-militar. Y bueno, casualmente ahora en el aula le vamos a mostrar, le compartimos un artículo de 3 integrantes del equipo, de Andrea de los Reyes, que nuestra colega que dio la clase la semana pasada, de Rebeca Burman y de Milagro Matos Castañeda, que recientemente se publicó su artículo sobre la historia de Canal 13 en un libro. Bueno, ahora no recuerdo el nombre, a ver si lo tengo por acá. El libro es Televisión y Dictadura en el Cono Sur, apuntes para una historiografía en construcción, que bueno, ahora le vamos a mostrar cómo ya está insertado en el aula. Entonces, tempranamente en nuestra región, entonces ya llega la televisión a mitad de los 60, y bueno, sucede lo mismo, ¿no es cierto?, que en la ciudad de Buenos Aires. Eran muy pocos al principio lo que tenían los aparatos, ¿no es cierto?, para poder sintonizar la transmisión de los programas, ¿no es cierto?, que se emitían, que al principio eran la mayoría enlatados, ¿no es cierto?, programas de los canales de Buenos Aires, y en algunos casos, ¿no es cierto?, había ya incipientemente algunos programas locales en vivo. Pero bueno, el profesor Darío Román nos va a contar un poco más de Canal 9 y Canal 13. Sí, no, hay que, para entender este contexto de lo que decía el profesor Quiñones, digamos, el hecho de estos programas enlatados, hay que entender, digamos, que en el comienzo de la década del 60, digamos, cuando nacen estas productoras, por ejemplo, como ProArtel, digamos, son productoras de contenidos que van a ingresar al país. O sea, no pueden entrar asociadas porque la ley les prohíbe, pero sí, digamos, se van a asociar a canales que están en Buenos Aires para poder ingresar al país, digamos, y ser parte, digamos, de este negocio. La productora ProArtel, digamos, esta es una productora de contenido, es una sociedad entre de la productora norteamericana CBC y la revista Time. Y lo dirige el cubano Goar Mestre, que le va a proveer contenido, digamos, al Canal 13 de Buenos Aires. También, digamos, se asocian las otras productoras, por ejemplo, como la ABC o Telerama, se asocia al Canal 11, y la productora Telecenter con el Canal 9, que ya estaban funcionando, digamos, estos canales en Buenos Aires. Ahora, esto que mencionaba el profesor Quiñones, digamos, de la cuestión de los enlatados que recibíamos, digamos, lo que va a pasar es que los programas de televisión eran programas que se pasaban en vivo. No había otra manera, digamos, de generar programas en ese momento. Entonces, ¿qué van a hacer las productoras norteamericanas para generar, digamos, un interés de manera comercial y empresarial? Lo que van a hacer es van a empezar a proveer no solamente de contenidos, sino también van a empezar a proveer de equipos y van a empezar a generar, digamos, capacitación a los técnicos de cada canal, digamos. ¿Y qué es la novedad que van a traer esta gente, digamos, a nuestro país? Van a traer, digamos, lo que se conoce como el videotape. Y el videotape, digamos, lo que tenían los aparatos era que podían reproducir programas que eran enlatados y que los podían pasar en lugar de los vivos que se realizaban. Más allá que los programas de televisión en la década del 60, digamos, ya había una programación bastante importante en los canales de Buenos Aires. Este nuevo producto, digamos, o esta innovación tecnológica que es el videotape, es lo que las productoras van a empezar a enviar, digamos, a los canales que había de Buenos Aires. Entonces ahí nos encontramos, digamos, con un montón de series que algunos de los más grandes lo hemos visto, digamos, porque han llegado a proyectarse hasta la década de los 80,
Entonces ahí vimos, digamos, por ejemplo, series como El Llanero Solitario, no sé, El Avispón Verde, Bonanza, o sea, mucho con la cultura norteamericana y algunas series que ya se veían de Estados Unidos que mandaban enlatado. Entonces, toda esa programación que era en enlatado se reproducía, como siempre, digamos, viene sucediendo, se reproducía y se enviaba al interior. No hay que olvidarse, digamos, que ya a mediados de la década del 60 ya había canales en casi todas las regiones del país. Entonces, la mayoría de los canales del interior del país o de las otras provincias dependían pura y exclusivamente del contenido que le enviaban de Buenos Aires. Bueno, acá aparece, digamos, esta innovación tecnológica que es el videotape, que es lo que va, digamos, a llegar a todas las provincias. Y sobre todo, digamos, a canales como Canal 13 y a Canal 9, digamos, que tenían una programación muy corta. Los canales en Buenos Aires tenían programaciones, no existía una programación como la que hay ahora, digamos, de 24 horas. Hasta la década del 80, si mal no recuerdo, la televisión tenía un horario en Corrientes o arrancaba al mediodía recién y terminaba a las 12 de la noche. Entonces, en Buenos Aires sí tenían ya una programación desde la mañana hasta la noche, pero me estoy adelantando un poquito a esto, digamos, pero para que se entienda el contexto, digamos, no había mucha programación y la poca programación local que había desde Buenos Aires tenía que compartirse con estos enlatados que venían de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque las empresas ponían, digamos, el capital que ponían eran equipamiento y era capacitación para el personal que trabajaban en estos medios de comunicación. Entonces, en los años 60 fueron años expansivos, ¿no es cierto?, para la televisión, que se va consolidando como el medio, como dije hoy, ¿no es cierto?, la industria cultural, el medio masivo por excelencia. Recordemos que en esta etapa todavía la televisión funcionaba, digamos, en un sentido de broadcast, digamos, o la televisión broadcasting, como se dice, quiere decir que de un punto se irradiaba a múltiples puntos, ¿no es cierto? Eso quiere decir el término, ¿no es cierto?, en inglés, que creo que no sé si tiene traducciones el término broadcast, por eso se habla de esta etapa de la televisión broadcast, ¿cierto? Entonces, como decía Darío, que se adelantó ahí un poquito, en los años, entre mediados de los 60 y principios de los 70, crece la producción de contenidos de la televisión de Estados Unidos en nuestras pantallas, merced, ¿no es cierto?, a estos acuerdos de las productoras con los canales, pero es a partir de los años 70 donde, como dije, empieza, digamos, a ensombrecerse el panorama político ya desde el año 66, ¿no es cierto?, el golpe de Estado que derroca al presidente Arturo Illia, y el gobierno de Onganía, y después ya el regreso, el gobierno de Lanús, el regreso del peronismo. Son años ya donde la cuestión política empieza a tallar, ¿no es cierto?, en las distintas actividades que se desarrollaban en la Argentina en forma muy, muy marcada. Y esto produce su impacto, ¿no es cierto?, a partir de los años 70 en el gobierno de Perón, donde se estatizan los canales privados de la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que el canal 7 era canal del Estado. Los canales 9, 11 y 13 se estatizan y pasan a ser propiedad, ¿no es cierto?, del Estado, más allá, digamos, de las cuestiones puntuales, ¿no es cierto?, que los dueños, digamos, reclaman judicialmente, pero a partir de ahí el Estado empieza a controlar esos canales. Bueno, recordemos que la inestabilidad política, digamos, el regreso de Perón en el año 73 y su corta presidencia, que se ve interrumpida, ¿no es cierto?, por su fallecimiento en 1974, la situación entra, digamos, en una espiral, digamos, de violencia y que desemboca lamentablemente, ¿no es cierto?, en el 24 de marzo de 1976, donde se produce el golpe de Estado y que inaugura el proceso autodenominado proceso de reorganización nacional, la dictadura cívico-militar que va hasta el 10 de diciembre, ¿no es cierto?, de 1983. En esta etapa se producen varios hechos que ahora
más en el próximo segmento vamos a mencionar, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el Mundial 78, que es un hecho muy importante para la televisión. Pero hay otros dos elementos, ¿no es cierto?, importantes ahí digamos, en la relación de la dictadura con la televisión, que tienen que ver con que se sanciona el decreto ley 23.588, el famoso la famosa el decreto de la ley de radiodifusión, decreto ley de radiodifusión de la dictadura, que crea el Comité Federal de Radiodifusión, que es el órgano que se crea, ¿no es cierto?, de aplicación de ese decreto ley, y bueno, que plantea una serie, digamos, de cuestiones en cierto modo, o sea, no en cierto modo, sino en modo claro, regulatoria, ¿no es cierto?, de la actividad de la televisión, que en ese momento recordamos que era todavía una televisión broadcast, una televisión analógica, y que impacta, ¿no es cierto?, en el mercado, y a pesar, digamos, de ciertas cuestiones ahí económicas, de la política económica de la dictadura, los canales permanecen en poder del Estado, en poder las Fuerzas Armadas, se reparten los canales. Y el segundo hecho importante, digamos, que ahora fuera, digamos, lo que fue el Mundial, es la Guerra de las Malvinas, ya en el año 82, donde la dictadura utiliza profusamente, ¿no es cierto?, la televisión como una herramienta, ¿no es cierto?, de propaganda para lograr el favor de la población, ¿no es cierto?, que la apoye en la gesta, digamos, de Malvinas, que lamentablemente, como todos sabemos, termina en la derrota, ¿no es cierto?, de la Fuerza Argentina en las Islas Malvinas, y bueno, y el proceso que se abre, ¿no es cierto?, de la recuperación democrática. Pero no nos vamos a adelantar. Es importante esta etapa, ¿no es cierto?, entender cómo por primera vez en la Argentina un medio masivo de esta naturaleza es utilizado, ¿no es cierto?, por el Estado para, digamos, fortalecer sus políticas, en este caso políticas represivas, en muchos casos que no eran, digamos, no estaban, obviamente, no podían mencionarse en los medios por la censura y la represión que había, pero que utilizan, ¿no es cierto?, la propaganda, como ya lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en el año 78 en el Mundial de Fútbol. Bueno, Darío. Sí, para poder darle un marco, digamos, a esto que está nombrando el profesor Quiñones, me voy a retroceder un poquito, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver el contenido de lo que era la televisión, digamos, antes de los 70, digamos, y ver, digamos, cómo eran las cuestiones empresarias ya en ese momento. Allá por 1965 se va a empezar a dar una posible argentinización, digamos, de los medios de comunicación, y comienza un periodo, digamos, donde, por ejemplo, Alejandro Romay, que algunos tal vez no lo conocieron, pero lo hayan escuchado nombrar, o algunos recordarán a Alejandro Romay, digamos, se lo recuerda más en los últimos tiempos por su discurso, digamos, que dio en una entrega de premio, que sacó como 4 hojas, digamos, y leyó un montón y lo querían echar más o menos. Entonces Alejandro Romay compra el Canal 9, Ricardo García, el que era dueño de Crónica TV, pero ya era dueño del diario Crónica, compra el Canal 9, y Goar Mestre se asocia con Constancio y Aníbal Vigil, que son los dueños de la editorial Atlántida, y compran lo que es el Canal 13 que conocemos hoy, digamos. En esa época, digamos, el contenido que va a empezar a tomar fuerza en la Argentina van a ser las telenovelas. Gran producto, digamos, si no hay producto, digamos, conocido en todo el mundo, un producto bien latinoamericano y bien prácticamente argentino, digamos, que, digamos, es una producción netamente latinoamericana. También empiezan a aparecer las comedias y también empiezan a aparecer los primeros noticieros por esa época. También empiezan a aparecer figuras importantes. No hay que olvidar, digamos, que en el comienzo de la televisión y todavía hasta la década del 70, muchos de los que hacían televisión o aparecían en televisión eran personas que eran artistas de la radio, o eran locutores, digamos, o eran gente que hacía radio. No hay que olvidarse que ya todavía en esta época
existía lo que era el radioteatro, digamos, por eso las grandes radios de Buenos Aires, la misma radio LT7, el que conoce LT7 tiene todavía ese formato, que eran salas enormes. ¿Por qué? Porque tenían, digamos, como se hacía radioteatro, tenía que entrar mucha gente, digamos, para actuar en esos lugares. Entonces la gente conocía a todos estos personajes, a todos estos artistas, lo conocía por la radio, pero empiezan a aparecer en la televisión. O sea, la voz empieza a tener cara. Y todo eso aparecen, digamos, en este periodo entre 1951 y 1970, que empiezan a aparecer todas estas personas, digamos, y se empiezan a hacer conocidos. Todo ese contenido local que existía hasta 1970 era 50%, digamos, de local, y el otro 50% era norteamericano, con otra característica, y es que los canales, como mencionábamos anteriormente, digamos, de las distintas provincias, empezaban a tomar fuerza. Pero ¿qué pasaba? Dependían pura y exclusivamente de los canales porteños, y acá ya se empezaba a ver una ausencia del federalismo televisivo. Hasta que más adelante, digamos, por lo menos va a pasar un gran trecho, digamos, para que haya contenido local, digamos, pero hasta ese momento va a haber una dependencia de Buenos Aires todavía. Ya entrando en la década del 70, digamos, ya para ir mencionando algo más de lo que mencionaba el profesor Quiñones con las cuestiones que tienen que ver más con las cuestiones políticas, digamos, en 1973, digamos, Lastiri, que era un funcionario, declara la caducidad de las licencias de los canales de Buenos Aires. ¿Y qué va a pasar, digamos, acá? Se va a producir, digamos, por una lucha de intereses, digamos, de intereses políticos, donde empiezan un tire y afloje de distintas fuerzas internas, sobre todo en el Partido Peronista, que después va a tener, digamos, su influencia más adelante ya con el tema de la dictadura y todas esas cosas. Los canales van a perder su licencia, digamos, cuando caen cuando sale este decreto de caducidad. ¿Y qué va a pasar? Los sindicatos pretenden adueñarse de los medios de comunicación, y los dueños de canales se empiezan a ir a la justicia, digamos, porque quieren recuperar la plata que tenían invertido, digamos, y, digamos, la empresa que habían levantado, digamos, con plata en inversión de muchos años. Ya la televisión, digamos, ya no es la televisión que nosotros conocemos desde 1951 hasta 1960, donde había pocos televisores, sino que ya va a haber una expansión de la televisión, y ya finales de los 70, principios de los 70 y finales de los 60, ya va a haber, digamos, la aparición del videocable, que, digamos, se va a desarrollar más adelante en los 80, que eso ya lo vamos a ver en un rato, pero finales de los 60, ya en la provincia de Córdoba, en las zonas rurales, y en la provincia de Buenos Aires, en las zonas rurales, va a haber algunas cooperativas que se van a empezar a asociar para poder ver, digamos, este fenómeno que empezaba a verse a nivel global, que era la televisión. ¿Qué es lo que hacían? Formaban una cooperativa, tendían unos cables, y los pocos que podían tener un televisor podían ver la programación que se veía desde Buenos Aires. Ahora, el negocio no era del contenido, ni tampoco era, como es hoy el negocio del videocable, tener socios o asociados que paguen por una determinada programación. El negocio de ese momento era vender televisores, que eso lo hemos visto, digamos, también, digamos, ahí pueden ver, digamos, con la profesora Andrea de los Reyes, que estuvo en la charla anterior, digamos, ella dentro del grupo desarrolla, investiga esto, digamos, que en Corrientes el negocio en realidad era vender televisores y no tanto la programación. Uno de los hechos más significativos, ¿no es cierto?, de la historia de la televisión en esa década, que fue la realización en la Argentina, ¿no es cierto?, del Mundial de 1968, el Mundial de Fútbol, un mundial muy diferente, ¿no es cierto?, a los mundiales que se juegan en la actualidad, ¿no es cierto? Eran solo 16 selecciones, había una predominancia de los países europeos y de Argentina y Brasil, ¿no es cierto?, en esa etapa. El gobierno, entonces, de la dictadura había cuenta de que la transmisión se iba a realizar para todo el mundo, y quería mostrar, ¿no es cierto?, entre comillas, digo, ¿no?, las bondades de su gobierno, que no eran tal, por supuesto,
y habiendo habido una campaña importante, ¿no es cierto?, de jugadores reconocidos, como el caso de Johan Cruyff, holandés, ¿no es cierto?, que había sido subcampeón del mundo en Alemania 74, diciendo que no iban a venir a la Argentina por todos los crímenes que había cometido la dictadura. Y hubo varios casos, digamos, de eso, de esa campaña, ¿no es cierto?, que se hizo, digamos, contra el Mundial 78. Entonces la dictadura hizo una gran inversión para habilitar la transmisión en colores para el exterior vía satélite. Recordamos que a partir ya de principio de los años 60, con la creación o la invención de los satélites artificiales que se ponen en órbita, ¿no es cierto?, con los cohetes, ¿no es cierto?, a partir del primer satélite, que es el Sputnik, en 1957, ya en los 60 se populariza el uso de los satélites, por lo menos en el aspecto comercial, para la transmisión televisiva, ¿no es cierto? Esto hace porque las ondas terrestres, ¿no es cierto? Sí, para hacer una mención así técnica muy corta, las ondas terrestres se transmiten en línea recta, ¿no es cierto? Entonces tienen digamos, un límite que es la curvatura de la Tierra, ¿no es cierto? De todo, para contradecir a los terraplanistas, si hay alguno acá en esta audiencia de esta charla. Bueno, después en todo caso lo discutimos. Entonces, las ondas terrestres se transmiten en línea recta. Entonces, para llegar a otra parte, digamos, del globo, la señal va primero a un satélite y el satélite la retransmite a otra parte, digamos, del globo terráqueo, que en línea recta esa señal no puede llegar. Por eso, entonces, las transmisiones se podían hacer, o sea, podía haber un evento en la Argentina, un partido de fútbol del Mundial, que se podía ver en China, en Rusia, en Europa, en África, ¿no es cierto?, a partir del uso de los satélites de transmisión televisiva comercial. Entonces, ese es el motivo por el que la dictadura invierte un montón de dinero, ¿no es cierto?, para comprar los equipos para poder hacer transmisión en colores, que era ya en ese momento en los países más avanzados, ya estaba popularizada, ¿no es cierto?, la televisión en colores. En la Argentina todavía no había llegado. Y paradójicamente, en la Argentina no se transmite en colores. O sea, los argentinos, yo era muy chiquito, yo tenía 6 o 7 años, recuerdo que vimos los partidos de la selección argentina y los otros partidos en blanco y negro, porque solamente se transmitió en colores para el resto del mundo. Había muy poca gente que tenía televisión en colores en la Argentina, y recién en 1980 empieza a transmitirse la televisión en colores para la Argentina, digamos, empieza a popularizar la televisión en colores para todo el país. Entonces, es un hecho muy significativo. Ahí hay un video que en el aula ahora van a ver que aportó Darío, ¿no es cierto?, de la cuestión técnica que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el Mundial de Fútbol. Bueno, para entender un poquito esto, digamos, hay que retrotraernos a los comienzos de la década del 70. Y es que los mundiales van a empezar a tener una cierta importancia en cuanto al cambio de tecnología en la televisión. Son los lugares donde se van a empezar a experimentar toda la parafernalia en la que se va a convertir la televisión, digamos, como unos 30 años después. Ya en la década del 70, en el Mundial de México, la televisión se va a ver en colores, pero no todos van a ver el Mundial en colores. Hasta esa época, digamos, los mundiales, casi desde el comienzo de los mundiales, más o menos hay algunas imágenes de los primeros mundiales, pero a partir del 50 se va a grabar en fílmico. ¿Y qué es lo que pasaba con eso, digamos? Eso se enviaba y se retransmitía, digamos, por los canales de televisión, se retransmitían los partidos. No como ahora, digamos, que lo vemos en vivo y en directo, digamos, y la gente está opinando directamente, hace un gol Messi y la gente está subiendo, digamos, a alguna plataforma. Pero en la década del 70, con la innovación de la televisión, digamos, se va a poder ver ya al Brasil campeón, digamos, Brasil de Pelé se lo va a poder ver, digamos, en colores, no solamente en fílmico en 35, que se pudo ver en cine, sino que también algunos televisores pudieron verlo.
Ya en el Mundial de Alemania en el 74 ya había más posibilidades, digamos, que algunos países retransmitieran el Mundial, pero todavía lo que se hacía era enviar estos videotapes, se los pasaba los partidos y se veía lo que nosotros conocemos con el diferido. Pero la Argentina va a pasar a ser, digamos, el puntapié inicial a nivel global esto, ¿eh? No es que solamente en Argentina, porque en la Argentina se va a estrenar esta tecnología de la que hablaba el profesor Quiñones, que va a empezar a transmitirse en vivo a través de vía satélite. O sea, no existía en ningún país del mundo, no había en ningún país del mundo tenía esta tecnología. Se va a traer esta tecnología y se va a inaugurar en la Argentina con el Mundial 78. Increíblemente, la Argentina, no, como decía el profesor Quiñones, no vio el Mundial en colores, se transmitía en blanco y negro. Pero la final del Mundial se transmitió en colores para el país. Ahora, lo que no había eran los televisores. No teníamos televisores que se puedan ver en blanco y negro. Sí recuerdo, digamos, porque vi en la casa de un tío mío, yo también era chico, mi tío había traído, no sé cómo o de dónde, tenía un televisor que era del Brasil y tenía un conversor. ¿Por qué? Porque la señal que teníamos nosotros acá era PAL-N y Brasil tenía NTSC, que esos son los sistemas por los cuales se ve en la televisión, que también eso vamos a ver dentro de un ratito, un poquito más adelante, con el tema del cambio ya y la digitalización de este fenómeno que es la televisión. Entonces, para la Argentina transmitió la final del Mundial 78, o lo transmitió en colores, pero ¿qué pasa? Muy poca gente lo pudo ver, que esas cosas, digamos, pasaron más adelante con el cambio de tecnología y con la aparición de la televisión digital terrestre, que también ya lo vamos a mencionar. Sí, para agregar un dato más, nomás que me parece interesante, después en todo caso, al final lo charlamos, que esto que grafica Darío, ¿no es cierto?, el cambio en el fútbol, la transmisión televisiva en vivo, es lo que es el puntapié inicial, digamos, por usar un término futbolístico, del cambio en el modelo de negocio del fútbol, digamos, que hoy como lo conocemos hoy, digamos, ¿no es cierto?, después de más de 40 años, ¿no es cierto?, del inicio del negocio de la televisión en el fútbol, es lo que ha cambiado, ha globalizado y ha hecho, digamos, el fútbol negocio, digamos, que hoy conocemos y que donde está visto, ¿no es cierto?, que manda más el negocio que el deporte, ¿no es cierto? Pero bueno, ese ya es un debate para otro curso, ¿no? Ahora para sí. Los jugoneros. Sí. O los periodistas deportivos. Como dijimos, ¿no es cierto?, después de la Guerra de las Malvinas se produce la debacle, ¿no es cierto?, hay una persona que está haciendo, levanta la mano. Sí, lo que habíamos sugerido en el comienzo de la charla, digamos, era que vayan escribiendo las preguntas en el chat. Que ahora Araceli las va a ir leyendo y después vemos las intervenciones. Bueno, entonces a partir de los años 80, ¿no es cierto?, más precisamente de 1983, se produce la recuperación democrática con las elecciones del 30 de octubre del 83, que gana Raúl Alfonsín y se convierte, ¿no es cierto?, en el primer presidente de la democracia recuperada, y que paradójicamente, ¿no es cierto?, este proceso democrático en la Argentina es el que abre, ¿no es cierto?, la redemocratización, ¿no es cierto?, en el cono sur, porque a partir de lo que sucede en Argentina, después recupera la democracia Uruguay, Brasil, más tarde Chile y otros países, ¿no es cierto?, Paraguay también, es el momento, digamos, de cambio en los años 80 de la recuperación democrática y el fin de la violencia política, por lo menos en el sentido, digamos, que tuvo en los años 60 y 70 en Latinoamérica. Bueno, para esta etapa, ¿no es cierto?, democrática, ya en colores y con democracia recuperada, había una nueva televisión, ¿no es cierto? Entonces, aquí en este proceso hay dos fenómenos culturales, ¿no es cierto?, muy interesantes que se producen o tres fenómenos, digamos, que se producen, digamos, en torno a la televisión. Uno, y el más conocido, más comentado en su momento, es el destape,
famoso destape que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el fin de la censura y el hecho, digamos, de mostrar, digamos, cuestiones relacionadas a lo sexual en la televisión, digamos, ciertos desnudos, cierto tipo de programas de humor o conversar, digamos, sobre cuestiones que tienen que ver con el sexo, que estaban prohibidas, ¿no es cierto?, en una etapa de la dictadura militar, ¿no es cierto? Sabemos que en la dictadura había muchas películas, por ejemplo, que no pudimos ver en esa etapa, que se estrenaron en el mundo porque estaban prohibidas, ¿no? Famosas películas como La Naranja Mecánica, como El Imperio de los Sentidos, como un montón de películas, ¿no es cierto?, que lograron impactos, algunas controvertidas, otras fueron grandes éxitos. Hay un ejemplo que me gustaría señalar muy sencillito, que ustedes lo pueden ver. No sé si recuerdan la primera Superman 2, allá por los años fines de los 70, principios del 80, se estrenó en Argentina todavía en la dictadura, para que vean lo que fue la censura. Hay una escena donde los tres malos, digamos, le atacan a Superman en las calles de Nueva York, y casualmente en ese momento se estaba estrenando en Nueva York, en Broadway, la ópera Evita, la ópera famosa, ¿no es cierto?, que después se adaptó para la película que filmó en Buenos Aires en los 90 Alan Parker, con Madonna y con Antonio Banderas. Y en ese momento, en ese caos que se produce ahí en esa escena de la película, hay un colectivo que tenía la propaganda, así como se usa los colectivos, ¿no es cierto?, para poner propaganda, la propaganda de la ópera Evita. Bueno, toda esa escena fue cortada en ese momento, digamos, por los censores de la dictadura, para que no aparezca, digamos, el nombre de Evita en esa escena de la película Superman 2. Fíjense, una película que no tenía nada que ver con cuestiones políticas, pero que fue cortada esa parte, ¿no es cierto? Imagínense lo que pasaba con películas que tenían alto contenido sexual o político, ¿no es cierto? Sí, mencionando algo cortito también de esto, digamos, una película que todavía sigue censurada en Argentina, es La Última Tentación de Cristo de Martín Scorsese. No se la puede pasar en televisión. Uno la puede adquirir en un videoclub, digamos, hablando en términos antiguos, digamos, la puede ver por internet, la puede comprar, lo que quiera, pero en televisión no se la puede pasar, todavía es una película que está censurada desde esa época. Bueno, entonces, el fenómeno del destape ya había, o sea, se utiliza la palabra como sinónimo de liberación, digamos, en la pantalla y en las revistas y en todos los medios, porque esto ya había ocurrido a mediados de los 70 en la España post-franquista, ¿no es cierto?, cuando muere el dictador Franco y España recupera su democracia, se había producido un fenómeno similar, ¿no es cierto? Entonces, en la Argentina pasa eso casi 10 años después, ¿no es cierto? Y bueno, y otro suceso, ¿no es cierto?, que ocurre es el de los nuevos formatos televisivos. Se reformulan los programas de concurso y vuelve a cobrar sentido en la televisión el noticiero, ¿no es cierto? El noticiero que había nacido allá en los años 60 y 70 con el Reporter Eso, famoso, ¿no es cierto?, porque estaba auspiciada por esa marca de combustibles, que fue el primer noticiero, digamos, o uno de los primeros noticieros reconocidos y recordados de la televisión. A partir, digamos, del fin de la censura, también crece el interés por los noticieros y por los programas políticos. Y también nace un nuevo humor y también ocurre esto, ¿no es cierto?, de que decía hoy, ¿no es cierto?, este debate o esta grieta, por decirlo así, que se abre entre la televisión de entretenimiento y la televisión cultural. Había en ese momento una disputa casi ideológica, ¿no es cierto?, entre lo que era la programación de Canal 7, que estaba manejada, obviamente, que siempre es manejado por el gobierno de turno. No es una televisión estatal, sino es una televisión del gobierno de turno, a diferencia de lo que ocurre en otros países. Ese también es un debate largo en la Argentina. Y se caracterizaba por tener programas culturales, ¿no es cierto? Uno de los más recordados de Función Privada, donde se proyectaban todas estas películas que habían sido censuradas, ¿no?, en la etapa de la dictadura. Y la televisión, digamos, de entretenimiento, de impacto, amarillista,
que estaba simbolizada por el canal 9 Libertad, que había sido recuperado, digamos, de la estatización por una orden judicial y que estaba en manos de Alejandro Romay, ¿no es cierto?, este empresario que mencionó Darío hoy al comienzo, la etapa anterior. Hay que tener en cuenta que con la vuelta a la democracia, el contenido, digamos, de la televisión va a cambiar un montón. En principio, la televisión se va a empezar a ver en colores. Ya la mayoría de las casas en la Argentina, ya para el Mundial 82, casi, o sea, mucha gente tenía televisor en colores. No todas, no podemos generalizar, decir, digamos, que en toda la Argentina ya la gente tenía televisión en colores, pero sí una gran cantidad de la población que ya pudo ver el Mundial 82. Entonces, a partir de ahí, uno puede empezar a tomar una dimensión de lo que era la televisión, que empieza a convertirse ya en un fenómeno más del contenido y no tanto del negocio de la venta de televisores. El contenido empieza a variar. También, digamos, hay una apertura, como todo esto que comentó el profesor Quiñones, que tiene que ver, digamos, con la vuelta a la democracia. Aparecen los nuevos formatos, digamos, donde ya incluso se van a ver programas donde hay no desnudos, digamos, pero sí, digamos, con personas con menos ropa. Hay que recordar, digamos, que la televisión hasta los 80 todavía o sea, los menores, o sea, hoy se sigue utilizando, digamos, empieza el horario de protección al menor, y en los 80, digamos, el horario de protección al menor era el horario de protección al menor. O sea, no era que te permitían mirar en tu casa. O sea, terminaba el horario de protección al menor y vos te tenías que ir a tu casa, a tu habitación, perdón, a dormir o a hacer tu tarea, otra cosa, pero la televisión no, digamos. Me acuerdo de un dibujito que tenía Canal 13 Corrientes, que era el de un cura que invitaba a que te vayas a dormir. No me acuerdo el nombre del cura ahora, digamos, pero todo Padre Alegría. El Padre Alegría te ponían ahí para que vos te vayas a dormir, digamos. Y, digamos, ahí arrancaba, digamos, una programación que era más para adultos. Esta televisión, digamos, también se va a empezar a ver, digamos, esta televisión abierta se va a empezar a ver afectada, digamos, porque va a aparecer el cable. Va a aparecer el cable en la Argentina, digamos, en expansión, no como fenómeno nuevo, porque ya al final de los 60, como lo mencioné anterior, ya había algunos lugares donde existía. Lo que pasa que, digamos, la televisión con la aparición del satélite y con la aparición, digamos, después del Mundial 78, que se puede retransmitir a través de los satélites, eso va a variar y va a cambiar un montón, digamos. ¿Y qué va a pasar? Estos medios de comunicación que van a aparecer, que son los videocables, que todo podemos verlo todavía hoy en los videocables que existen en las ciudades, sobre todo se ve en el interior, porque en el interior uno a veces anda dando vuelta y se encuentra con que donde está el videocable hay unas terribles antenas, digamos, que son satelitales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a empezar a aparecer la posibilidad de empezar a retransmitir varios canales desde un sistema y empezar a retransmitir en la ciudad, digamos, como una determinada red. Entonces, no solamente era ya ver los canales de Buenos Aires, sino también la posibilidad de ver el canal local, pero también te generaba, digamos, un canal que era en el canal local, te programaban alguna película. Yo recuerdo, digamos, en Cablex había días que tenían días de películas, y también había días en la semana, digamos, que estaba prohibido, digamos. Me acuerdo de una situación que era acá con una asociación que no recuerdo ahora, de no sé si eran de madres o de abuelas que tenían un problema con cable porque los días viernes pasaban películas eróticas. Entonces tenían un tire y afloje de ahí, digamos. Entonces, dentro de esa programación, que era en la programación local, te ponían películas. Pero va a empezar el desarrollo de lo que va a ser el otro negocio que va a aparecer, que es el videocable. Ya la televisión empieza a hacer negocio el contenido, digamos, y el empezar. Asociación de Madres de Familia, gracias. Va a empezar a aparecer, digamos, va a cambiar el negocio de la televisión. Ya la venta de televisores, digamos, no es que va a pasar a segundo término, pero sí, digamos,
va a empezar a aparecer el otro negocio, que es empezar a conseguir socios que paguen por una transmisión de varios canales y no ya de una sola, digamos. Porque antes de la aparición del cable nosotros solamente veíamos 2 canales acá en la zona, que era el canal 9 de Resistencia o el canal 13 de Corrientes. Y muy de vez en cuando, por esas cuestiones de la naturaleza, en Corrientes se podría llegar a ver, digamos, el canal 11 de Formosa o el canal 9 de Cerro Corá de Paraguay. Pero eventualmente era eso, porque la televisión llegaba por aire. Ahora, digamos, es otra cosa, pero arranca, digamos, la expansión del videocable. Es interesante la actividad que hay en el chat. Después, bueno, a Araceli le vamos a pedir que mencione porque realmente está apelando a la memoria, la memoria visual, ¿no es cierto? O audiovisual, mejor dicho, que tenemos, está full cuando éramos pequeños, ¿no es cierto? Que lo que veíamos en la televisión. Bueno, como dijo Darío, ¿no es cierto? El sistema de cable es también bastante, digamos, embrionario ya en la Argentina en los años 60, en estas localidades, ¿no es cierto? La localidad de Villa Cabrera en Córdoba, que en ese momento era el Gran Córdoba y ahora ya es un barrio más de, ¿no es cierto? de la ciudad de Córdoba, que es un barrio de alto poder adquisitivo. Ya tenía, fue uno de los primeros sectores con circuito cerrado. Estos circuitos cerrados, ¿no es cierto?, dieron origen al cable y ya es a partir de los años 80 que se expanden y empiezan a brindar, sobre todo en lugares como el nuestro, ¿no es cierto?, donde teníamos 1 o 2 canales abiertos, primero en las ciudades capitales de las provincias y después se van expandiendo como cooperativas por la mayoría de las localidades del interior de las provincias. Estos sistemas de cable, ¿no es cierto?, que en Corrientes se creó primero en el año 85 CBC, Cablevisión Corrientes, y al año siguiente empezó a transmitir Cablex, que era el otro sistema, ¿no es cierto?, que había en la ciudad. Y en la ciudad de Resistencia, lamentablemente, no pudimos conseguir en internet los logos, pero estaba el Videocable San Fernando y el Videocable Color, el famoso canal de la casita. Yo confieso que me acordaba como el canal de la casita y no me acordaba que se llamaba Videocable Color, hasta que, bueno, que consultamos, nosotros estuvimos haciendo la investigación para la clase. Y bueno, son 2 ciudades como Corrientes y Resistencia, tenían, generalmente las ciudades grandes tenían 2 sistemas de cable, también, bueno, sucedían Posadas en la ciudad de Formosa, y bueno, esto expande los contenidos, en principio eran contenidos grabados, ya a fines de los 80, cuando llegan las antenas satelitales, empiezan a verse los canales de Buenos Aires en directo, ¿no es cierto?, canal ATC, canal 13, canal 9, y otras señales que empiezan a transmitir, ¿no es cierto?, canales deportivos, canales de noticias, que ya entrado los 90 empiezan, ¿no es cierto?, a transmitir y expanden el cable. Hay un dato que es significativo, que en la Argentina llegó a haber una penetración del cable, digamos, en la oferta televisiva, que llegaba a casi, llegó a estar, digamos, en los años 90 y principios del siglo XXI, llegó a estar en casi entre el 60 y el 70% de la población tenían sistema de cable, que es un número altísimo en el mundo, ¿no es cierto? Por dar un ejemplo, un país grande como Brasil nunca superó el cable el 20%, ¿no? Brasil siempre fue pionero, ¿no es cierto?, en otro sistema que fue posterior en la Argentina, que es la televisión satelital, las famosas antenas satelitales que fueron en el cual, digamos, el sistema que fue el Brasil pionero. Pero en la Argentina el cable se volvió un gran negocio, ¿no? Y bueno, esto a partir de la década del 90, con el cambio que opera en el modelo de negocio, que ahora vamos a mencionar, esto produce, digamos, un nuevo vuelco en el mercado y en el negocio televisivo en la Argentina. Sí, no hay que olvidar que también a nivel global
la televisión, digamos, no va, ¿qué es lo que tiene la televisión como aparato? No va a sufrir grandes cambios en la televisión hasta que aparecen los televisores con la cuestión digital. Pero los viejos televisores, digamos, el único cambio tecnológico que van a tener, para los que son más grandes y recordarán esto, habrán visto en la casa de su abuelo o pueden ver en algunos museos, la televisión antes tenía unas lámparas. Era una cuestión analógica bastante extraña porque uno abría la parte de atrás, digamos, y era como que veía una cosa extraña, digamos. Lo recuerdo en mi casa muchas veces abrieron de la parte de atrás del televisor, digamos, para cambiarle una lámpara para que podamos seguir mirando. Después eso va a cambiar, digamos, cuando aparece la televisión en colores van a aparecer los televisores que son de tubo, que tenían una parte gigante atrás, y eso, digamos, va a cambiar tecnológicamente la televisión. Ahora, con ese cambio, con esa perspectiva, ese cambio de tecnología, digamos, va a permitir que estos sistemas de videocables puedan recibir la señal ya no por antena, sino también por el sistema de coaxil. Entonces, la gente en su casa o fuera de su casa sigue teniendo en muchos lugares la famosa cajita por donde estaba el servicio que llegaba, digamos, del videocable, en nuestro caso, en nuestra ciudad, que era Cablevisión y Cablex, llegaban y te colocaban, digamos, con un cable, te colocaban y te colocaban y te enchufaban en la parte de atrás de la televisión. Entonces, lo que era la televisión de aire desaparecía y vos los mismos canales que veías por aire lo veías por un cable que era coaxil y lo terminabas viendo con mejor definición para lo que era esa época. No hay que recordar, digamos, que los televisores en esos tiempos tenían menos líneas de definición a diferencia de los televisores que existen hoy. Entonces, todo el tendido de cable que existía en nuestra ciudad, por lo menos, era dentro de un circuito que no era muy lejos de lo que eran los lugares donde estaban emplazados estas empresas de donde transmitían. Cablevisión Corrientes estaba por calle Moreno, entre Rioja y Salta, frente al Cruz San Martín, donde hoy existe una librería. Y Cablex estaba por calle Pellegrini, perdón, donde en algún momento hubo un café y ahora también hay una librería. La parte de atrás sigue estando todavía, el viejo estudio de Cablex sigue estando, digamos que ahora es otra productora y donde hay unas cuantas radios, pero Cablex, yo me acuerdo, uno iba a pagar el servicio y tenía toda su oficina adelante, digamos, era todo videado, uno veía. Y ya después de grande, digamos, por cuestiones de la profesión. ¿La muda? ¿Perdón? Estaba por cerrar, pero después se me pasó. Por cuestiones de la profesión, me tocó ir, digamos, y trabajar en ese lugar. Uno ingresaba y al lugar de ingresar, digamos, cuando ingresaba antes, uno ingresaba a Cablex y en los costados estaban las oficinas de producción y ahí se encontraba con los periodistas y la parte técnica, digamos, no era tan grande tampoco el videocable, no era tan grande el espacio de realización, sino que el negocio estaba más en la venta del contenido y de adquirir la mayor cantidad de socios y que paguen por un servicio. Entonces la ciudad estaba dividida por dos servicios, uno por Cablevisión Corrientes y el otro por Cablex. Ahora, un dato, digamos, que tengo de gente de Caacatí, hay alguien de Caacatí por acá que lo puede, que está en la clase, lo puede preguntar si quiere en algún momento. Hay alguien que ha tenido un videocable en Caacatí, digamos, que en algún momento intentó invertir acá en la ciudad y tenía el cableado desde la rotonda de la Virgen de Itatí todo hacia el lado de Laguna Brava. El problema era que no le permitían ingresar las otras empresas, le bloqueaban y no le permitían ingresar a la ciudad. Entonces, no pudo llegar a transmitir nunca, digamos, acá en la ciudad. Pero, digamos, la expansión del videocable lo que va a hacer, digamos, va a cambiar, digamos, el negocio. O sea, se empieza a ver otro negocio. Ya no era la venta de televisores, que sigue siendo un negocio, sino que empieza a ser la venta del contenido. Vamos a acelerar porque sí. va la hora. Llegamos a los 90, ¿no es cierto? Se implementa, se produce la crisis del año 89, la hiperinflación y el retiro anticipado del poder de Alfonsín, el triunfo de Carlos Menem.
que promete el salariazo, la revolución productiva, pero al final termina siendo una reforma neoliberal del Estado, ¿no es cierto?, que lleva a la privatización de gran cantidad de empresas públicas, y entre ellas están los canales que todavía estaban, ¿no es cierto?, en manos del Estado. Se reserva el gobierno el Canal 7, que en ese momento ya era Argentina Televisión. Eso nos olvidamos mencionar, que a partir del 78 Canal 7 se empezó a llamar Argentina Televisora Color, o ATC, y se produce la privatización de los canales, ¿no es cierto?, estos grandes canales de Buenos Aires, con unos decretos de necesidad de urgencia que modifican algunos artículos del decreto ley 23.588 y permiten, ¿no es cierto?, que empresas de otros medios adquieran estos canales. Entonces, se produce la compra del Canal 13 y de la Radio Mitre por el Grupo Clarín. Se produce la compra de Telefe por el Grupo Atlántida en ese momento, y la venta de Canal 2 de La Plata, que se transforma en el Canal América, por el grupo del empresario Eurnequian, ¿no es cierto?, la Corporación América. Y bueno, el Canal 9, que es el único que no se convierte por ese momento todavía en multimedio, continúa en manos de Alejandro Romay, ¿no es cierto?, por unos cuantos años más, por casi toda esa década del 90, ¿no es cierto? Bueno, el negocio digamos, de los multimedios es un negocio bastante controvertido, porque le dio un poder, ¿no es cierto?, a estas grandes empresas que formaron grandes conglomerados de medios, ¿no es cierto? El Grupo Clarín se convirtió en uno de los grupos de medios más poderosos de América Latina en esos años. En un momento se comparó con Televisa en México, o Globo en Brasil, por la gran cantidad, ¿no es cierto?, de contenido que producía, tanto para televisión en el Canal 13, para radio con Radio Mitre, y el diario Clarín, ¿no es cierto?, que se transformó en el diario en español más vendido, ¿no es cierto?, o más impreso, que llegó a imprimir más de 1 millón de ejemplares los días domingos en algún momento. En ese momento, ¿no es cierto?, estos grandes corporaciones empiezan a comprar, como decía Darío, ¿no es cierto?, se dan cuenta que el negocio era el cable, sobre todo en el interior del país, y empiezan a comprar los diferentes cables, estas empresas que mencionamos: Cablevisión, Cablex, Videocable San Fernando y Videocable Color Resistencia, empiezan a ser adquiridas por dos grandes empresas de Buenos Aires, que eran BCC y Cablevisión, que después BCC se transforma en multicanal cuando la compra el Grupo El Clarín, y bueno, que son las dos grandes empresas de cable que empiezan a adquirir la mayoría de las televisiones por cable, o de las compañías televisoras por cable en el interior. Entonces, es impresionante, digamos, el cambio que opera en ese negocio, y teniendo en cuenta también el proceso de digitalización que se inicia, ¿no es cierto?, con la gran cantidad, ¿no es cierto?, de canales que van agregando a las grillas, y también todo el negocio que se vislumbra con la futura implementación de la televisión digital, que ya en los años 90 empieza a discutirse. Esto que decía Darío hoy de la norma, ¿no es cierto? Ya tempranamente, en 1998, Menem, con un decreto, adopta la norma norteamericana, ¿no?, a través de un decreto, que después, bueno, eso va a cambiar ya en el siglo XXI. Entonces, los años 90 están caracterizados, ¿no es cierto?, por los multimedios, y uno de los grandes también fenómenos, digamos, que operan los multimedios, tiene que ver, ¿no es cierto?, con los canales de noticias, que se vuelven las estrellas, ¿no es cierto?, de los canales, y los canales deportivos y los canales de película, ¿no es cierto? Son tres tipos de contenido, ¿no es cierto?, que tienen un crecimiento exponencial a partir de las grandes cadenas. Y esto tiene que ver, ¿no es cierto?, en cuanto a lo deportivo, con el negocio de la televisión y del deporte, no solo del fútbol, sino de la transmisión de todos los deportes, ¿no es cierto?, todos los deportes que pueden ser televisados, ¿no?, y los grandes eventos. Bueno, los canales de película, ¿no es cierto?, empiezan también a ser populares, y junto a los canales de noticias. No sé, Darío, ¿qué
Sí, para hacerla un poco corta, digamos, porque nos vamos quedando sin tiempo, se va a hacer muy largo esto, y todavía hay que ver los comentarios ahí en el chat. Hay que tener en cuenta, digamos, que en la década del 80, con la aparición del cable, digamos, los canales de aire empiezan a meterse, digamos, a través de este sistema de televisión. Pero a nivel global hay que entender que va a aparecer un fenómeno, digamos, que se viene desarrollando desde de por lo menos unos 20 años para atrás, digamos, que va a ser el desarrollo de Internet y la aparición de las computadoras que van a tener en las casas. Tal vez en la Argentina no teníamos computadoras todavía en las décadas del 80 en las casas, pero ya sí en Estados Unidos en algunas casas ya tenían de manera doméstica algunas computadoras. ¿Y qué tiene que ver con esto, digamos? Tiene que ver, digamos, con que se va a empezar a desarrollar, digamos, un sistema que a futuro se va a convertir, digamos, en la estrella para transmitir televisión. Ya en la década de los 90, digamos, va a aparecer en la Argentina, ya las familias tenían computadoras, ya había computadoras en la Argentina, fines de los 80 en la Argentina ya había computadoras, había lugares donde se enseñaba computación, digamos, como una novedad. Y hay que tener en cuenta, digamos, que la aparición de la computadora va a ser el paso y la puerta de la aparición de Internet a nivel global. Ya a mediados de los 90, digamos, en la Argentina ya teníamos Internet, y fines de los 90 ya existía Internet en Argentina. Tal vez no a nivel más público o digamos, a nivel más fácil como se tiene ahora en las casas, digamos, pero sí, digamos, esto va a ser un adelanto muy grande para lo que va a ser la televisión. Y la aparición de la computadora, digamos, ni que hablar, digamos, porque eso va a ser el fenómeno de este nuevo siglo. Bueno, a partir, ¿no es cierto?, de fines de los 90 y ya principios del nuevo siglo, nace un nuevo negocio, digamos, en el ámbito del mundo televisivo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el proceso, como mencionaba Darío, ¿no es cierto?, de la convergencia digital, de la introducción de la tecnología digital en el negocio de la televisión, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la digitalización de los contenidos y la multiplicación de las pantallas, ¿no? Y hay un hecho significativo que es ya a principios de este siglo, que es en el año 2002, que se produce en el Mundial de Corea y Japón, en el famoso Mundial del Oriente, la primera transmisión, ¿no es cierto?, en alta definición. Este es un fenómeno que llega para quedarse y para cambiar, ¿no es cierto?, la forma de ver televisión en una calidad, ¿no es cierto?, muy superior a lo que estábamos acostumbrados en las televisiones antiguas de tubos, ¿no es cierto?, de rayos catódicos. Las pantallas planas se popularizan a partir de la tecnología del LCD y empieza la disputa política en cuanto a las normas, ¿no es cierto? En el sistema, digamos, de la televisión en colores de la era analógica había dos normas, la NTSC, que era norteamericana, y la PAL-N, que era europea. En este negocio de la televisión digital hay tres normas, la norma norteamericana, la europea y la japonesa. En la Argentina tempranamente se adopta la norma norteamericana en el gobierno de Menem, pero antes de que se implemente la televisión digital. Y a partir del año 2000, desde el siglo, digamos, nuevo, que se produce un cambio de régimen en varios países de América Latina, como Argentina, como Brasil, como Uruguay, ¿no es cierto?, con gobiernos del mismo signo, digamos, o signos políticos, digamos, progresista, a partir del acuerdo que hace Brasil con Japón para fabricar televisores con la norma japonesa, la mayoría de los países de América Latina adoptan entonces la norma japonesa para la televisión digital y empieza a popularizarse, ¿no es cierto?, el tema de los televisores de pantalla plana que con el tiempo, digamos, derivan en los televisores de tecnología LED y esta calidad que cada vez se va superando, ¿no es cierto?, en cuanto a la calidad de imagen que vamos recibiendo en nuestros televisores planos, ¿no? Sí, lo que hay que tener en cuenta, digamos, que la aparición del HD, lo que hay que tener en cuenta es que el HD es un invento japonés y son ellos los que van a implementar, digamos, durante
durante este mundial. A partir de esos mundiales, digamos, empieza un cambio acelerado de tecnología cada 4 años. Porque ya, digamos, en los próximos mundiales las transmisiones van avanzando a un ritmo impresionante en cuanto al cambio de tecnología. Pero también hay que tener en cuenta en esto, digamos, que se empieza a desarrollar el otro fenómeno que permite la utilización de estos televisores y la transmisión de estos televisores en HD y que tiene que ver con la televisión digital terrestre, y es la aparición de la banda ancha. Porque si no tenés banda ancha, digamos, no vas a poder recibir la transmisión en HD full como se veía en este mundial. Entonces, otra vez, digamos, como en el comienzo de la aparición de la televisión en colores y con el cambio de tecnología, son muy pocos los que van a ver, digamos, el mundial de Japón en HD full. Los que tenían televisores y podían verlo, digamos, vieron con la transmisión todavía de la señal analógica que recibían de los videos cable o de los canales de aire. Seguimos porque se nos está yendo la gente. Sí, se nos está yendo. Vamos a la última filmina, ¿no es cierto? Bueno, a partir del año 2003, ¿no es cierto? Como dijimos, se produce el cambio de gobierno en la Argentina, la asunción de Néstor Kirchner. Y bueno, a partir de un proceso político que en 2009, todos conocemos, así que no voy a abundar, en el año 2009 se sanciona la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, 26.522, conocida popularmente, digamos, en los medios, o paradójicamente como la ley de medios, que logra un impulso a partir del conflicto que se sucede en 2008, ¿no es cierto?, entre el famoso conflicto por la 125, la resolución 125 en el campo y del gobierno contra el Grupo Clarín. Se sanciona esta ley, ¿no es cierto?, que viene a imponer un cambio también de modelo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con partir la oferta televisiva, ya que está prácticamente, estaba a las puertas, ¿no es cierto?, de la digitalización, partir la oferta televisiva en 3 segmentos, ¿no es cierto?, en el segmento privado, el segmento público y el segmento de organismos no gubernamentales, universidades, pueblos originarios. La verdad que es una ley que es interesante leerla en su totalidad para ver lo avanzada que fue en su momento, pero lamentablemente quedó reducida su discusión a la disputa, ¿no es cierto?, entre el gobierno de ese entonces y el Grupo Clarín. Y lamentablemente muchas de las cosas buenas que tenía la ley nunca se implementaron. Ya en el gobierno de Mauricio Macri, esos artículos que provocaron el conflicto con el Grupo Clarín fueron derogados, digamos, por decretos de necesidad de urgencia, pero la ley sigue vigente. Y una de las iniciativas que tuvo en ese momento el gobierno en el 2009, 2010, fue la creación de la TDA, ¿no es cierto?, la Televisión Digital Abierta, que fue un proyecto de implementar una televisión digital abierta con antenas para que todo el mundo pueda acceder y, digamos, terciar en el negocio de las grandes compañías de cable que estaban, digamos, en manos el gran porcentaje en manos del Grupo Clarín. Hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que pocas semanas antes o pocos días antes de dejar el poder, Néstor Kirchner en el 2007 había prorrogado la licencia, ¿no es cierto?, del cable del Grupo Clarín, cuando en ese momento todavía estaban en términos políticos, digamos, amigables. Y bueno, esto hizo la televisión digital abierta, fue un fenómeno nuevo, digamos, también en América Latina, porque en la mayoría de los países de América Latina la televisión digital se implementó desde los canales privados, ¿no es cierto?, y desde los sistemas privados, ¿no? Entonces en la Argentina todavía funciona la televisión digital abierta, hay muchos canales, ¿no es cierto?, que transmiten y que se pueden ver con la antena para las televisoras digitales, pero bueno, a partir de la segunda década de este siglo XXI, surge un nuevo fenómeno que es el fenómeno de las plataformas, ¿no es cierto?, que va a cambiar el modelo de negocio de la televisión y va a transformar, ¿no es cierto?, nuestro mundo de una sola pantalla en un mundo multipantalla, ¿no?
Sí, ahí para hacer un resumen un poquito corto ya, digamos, de esto, hay que entender, digamos, que para la sanción de esta ley, digamos, hubo que actualizar el sistema de tecnología en nuestro país. Entonces, lo que se va a hacer, digamos, durante el trabajo de sanción de la ley 26.522, la Argentina lo que va a hacer va a comprar equipamiento que es de origen de Japón, y esto lo que va a permitir, digamos, es implementar, digamos, el sistema de televisión digital terrestre en Argentina. También va a haber una política de generar un ancho de banda en el país, para que el Internet pueda ser un poco, tenga más velocidad para esta transmisión de televisión digital terrestre. ¿Cuál es el sentido de esto? Y era que en cada provincia exista una antena de televisión, de televisión digital abierta, ya que los televisores, ya estos nuevos televisores de nueva generación, vienen con una antena y puedan, digamos, se pueda ver la televisión abierta en alta definición, los canales que están dentro de esta plataforma que es la TDA. O sea, muchos canales que están en los videocables que se paga están en la plataforma de la TDA para que se pueda ver a través de la televisión digital terrestre. ¿Qué es lo que va a pasar? Hay lugares donde las antenas están funcionando. Por ejemplo, el caso de Corrientes es una locura, digamos, porque nosotros en Capital no tenemos una antena de televisión digital terrestre. En algún momento un político apareció y con la promesa de que si ganaba iba a bajar una antena de televisión digital terrestre para que todos podamos ver nuestros televisores, estos canales que están en la plataforma de manera gratuita. No ganó, entonces no tenemos antena. La antena más cercana que tenemos nosotros para ver televisión digital terrestre es la que está en la localidad de Puerto Tirol en Resistencia. Y la otra antena que hay en Corrientes de televisión digital terrestre está en la localidad de Santo Tomé, que aparentemente no funciona, que está apagada. En la ciudad de Formosa en plena ciudad, tienen una antena de televisión digital terrestre donde uno, sin pagar el cable, prendiendo su televisor, digamos, puede sintonizar las televisiones en alta definición. Lo mismo en la ciudad de Posada, tienen televisión de alta definición a través de esta antena. Lamentablemente, como dijo el profesor Quiñones, la ley es muy linda de leerla. El problema es que hay muchas de las cosas de esa ley que no se están aplicando. Desde su inicio, desde su promulgación, digamos, lamentablemente hay cosas que no se aplicaron y no se están aplicando por cuestiones de inversión y por cuestiones de decisiones políticas. La ley, yo lo dije en su momento y lo repito ahora, era una ley necesaria, porque la anterior ley era de la época de la dictadura. Entonces, pasaron, ¿cuánto? 30 años más o menos, 20, 30 años, para sancionar una nueva ley. Y esta ley que tenemos ahora, digamos, estaría bueno, digamos, que se pueda poner en práctica muchas de las cosas buenas que tiene esta ley. Y lo otro, digamos, es ver cómo se está trabajando hoy, digamos, en cuestiones tecnológicas. El avance, digamos, del Internet es una ayuda muy grande, digamos, pero sobre todas las cosas, digamos, hay que ver, digamos, cómo se viene trabajando en las cuestiones del negocio de la televisión hoy. O sea, ha cambiado muchísimo la cuestión de la televisión y del negocio de la televisión, porque la televisión ahora ya no compite con la televisión ni con el contenido de otra televisión. La televisión hoy, digamos, compite con otras cosas que, como lo dijo bien el profesor Quiñones, aparecieron en las plataformas. Entonces, la televisión como televisión no va a desaparecer como formato de televisión, sino lo que va a cambiar es por dónde nos va a llegar. Entonces, hoy no hace falta tener un televisor. Uno con tener una computadora y teniendo una buena señal de televisión puede ver un montón de los canales, digamos, que en los últimos años los grandes medios de comunicación desde Buenos Aires están implementando a través de Internet. Por ejemplo, el Grupo Clarín, digamos, lo puede ver por Internet uno, digamos. La Nación empezó a transmitir hace unos cuantos años atrás, Nación TV. Y si uno se pone a mirar en los videocables, hay un montón de canales que no son grandes canales, sino son un espacio. Acá, por ejemplo, en Resistencia está Ciudad TV, que está montado en un departamento, digamos, el canal, y llega a toda la ciudad a través de la plataforma.
Bueno, eso es lo nuevo en televisión. Así que creo que hemos dado un pantallazo bastante grande del profesor Quiñones de la historia de la televisión, desde sus orígenes hasta hoy. Queda mucho por hablar, digamos, pero todavía tenemos que ver las cosas en el chat. Es muchísimo para resumir en una hora y piquito, que nos fuimos un poco de tiempo. Rápidamente le mostramos el material en el aula para que ustedes puedan apreciar. Bueno, ahí están viendo, ¿no es cierto? Rápidamente voy descendiendo. Hay dos videos, uno del canal Encuentro, de historia argentina, sobre la historia de la televisión, que hace todo este recorrido que hicimos nosotros. Otro programa que se llamaba DNI, que era de Canal 7 de los años 90, también de la Secretaría de Cultura de la Nación, sobre la historia de la televisión. Una actividad que van ustedes a poder desarrollar ahí, buscando en la memoria, bueno, varios ya pusieron ejemplos, y compartiendo en un Padlet que voy a mostrarles rápidamente, que es un muro. A ver si me deja, mi conexión parece que está medio lenta. Es un muro donde ustedes pueden cargar imágenes, video, hacen un clic aquí, ¿no es cierto? Y le pueden cargar imágenes, video y texto para poder entonces participar en esta actividad, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es una memoria colectiva de la televisión utilizando esta herramienta digital, ¿no es cierto?, del Padlet. Sobre todo televisión local, si puede pasar. Sería interesante que sea, que insistan, digamos, con televisión local. Sobre todo en el interior, porque a lo mejor en el interior hay programas que nosotros no hemos visto en las capitales. Claro. El video sobre la prueba de cámaras del Mundial 78, la bibliografía que pueden consultar y el artículo que mencioné hoy, ¿no es cierto?, muy nuevito, recientemente publicado en este trabajo, ¿no es cierto?, de televisión y dictadura en el Cono Sur, de las tres integrantes de nuestro grupo de investigación, Andrea, Rebeca y Milagros. Así que bueno, dejo de compartir. Antes de irnos, sí, Araceli está por ahí, quiere comentar algunas cositas rápidas del chat que teníamos ahí para que la gente comentara algo de la gente que estuvo escribiendo. Buenas noches, sí, estuvieron comentando por acá, por ejemplo, Mónica Patricia Gallardo comentó que su padre trabajó en Cablevisión Corrientes hasta que se fusionó con Cablex, la competencia, como bien mencionaban. También estaban contando sus consumos culturales, sobre todo de programas locales, Asociación de Madres de Familia, Padre José Chesky y Casimiro. Casimiro fue muy nombrado, también recordaron al famoso Topollillo, y sobre otros programas. Vi que alguien nombró Con Alma y Vida, un programa muy visto acá en Canal 13 de Corrientes. También vi Chicos y Chicas de Canal 9 Resistencia. Sí, hay también otros programas como los de Calabró, por ejemplo. Los de Badía, alguien mencionó a Badía también. Badía y Compañía, un programa de los 80. Sí. También a Soldán, Feliz Domingo. El mundo del espectáculo, hay mucha programación de los 80, ¿eh? Sí, Badía, hay que mencionar que Badía fue uno de los primeros que hizo la transmisión en dúplex en televisión abierta de radio y televisión, ¿no? Y lo otro que hay que mencionar de Badía, que era un gran innovador, siempre con ideas nuevas, y fue el primero que hizo un programa de televisión que se llamaba Imagen de Radio, que no era transmitir lo que pasaba en una radio, sino que era una escenografía que daba la sensación de que estaban en una radio. No era la radio. Un programa muy bueno, digamos que ese formato lo van a replicar. Lo replicó hace muy poco, digamos, Fox, cuando hacían Fox Radio, y era el estudio de televisión, en realidad, estaban en un estudio de televisión, no en un estudio de radio. Un poquito más, y después los liberamos. No sé si hay algunos comentarios, alguien quiere hacer, habíamos dicho que si querían hacer algún comentario, está habilitado el espacio. Por ahí como para recuperar y no extender mucho más la reunión, y mientras piensan alguna pregunta, si quieren aportar, como marcar esto que recuperando todo el
el recorrido que hicieron, súper amplio, bien dentro de lo que se puede en 1 hora y media, digamos, fue bien exhaustivo. Marcar una cuestión allá al principio, digamos, que es la televisión en la Argentina, como mencionaron, se desarrolla con un aporte, o sea, con un inicio, un rol importante del Estado, al principio del Estado, con la transmisión inicial y después otorgando las licencias, etcétera. Pero lo interesante de ver es que ese proceso no es igual en Latinoamérica, ni siquiera, o sea, no solamente en el mundo, sino que en Latinoamérica no se repite la misma forma de inicio de la televisión en el resto de los países de Latinoamérica, en donde, por ejemplo, en otros países, como en Chile, por ejemplo, la universidad va a tener un rol determinante en el desarrollo y la expansión de la televisión. O sea, se van dando como distintos modelos, ¿no? Modelos en los que prima lo comercial, como prima el desarrollo comercial como en Estados Unidos, modelos como en Inglaterra, en Brasil, en cierto sentido en Brasil, pero sí muy marcadamente en Uruguay, donde va a primar el Estado como quien impulse y desarrolle la televisión, y otros países como Argentina, donde se combina, digamos, la forma en la que se va a desarrollar la televisión, ¿no? Y había una cuestión que me anoté, digamos, para preguntarles de alguna manera, era, se da, y porque es con lo que termina Darío también, ¿no? La charla, se dan en distintos momentos cambios en el negocio, ¿sí? En el negocio de la televisión. Si quieren, como por ahí, mencionar esos distintos momentos. Pensaba, ¿no? Al principio cómo veíamos, como insisto, decían esto de que el negocio era vender televisores, ¿sí? Y bueno, y después eso, bueno, ¿cuándo se dan esos cambios? Y por otro lado también, cómo estos cambios, en definitiva, terminan de consolidar esta premisa, así como medio de que lo que se vende es la audiencia, ¿no? Siempre se está vendiendo la audiencia. Primero necesitaban televisores para que existieran audiencia, después a los auspiciantes se le vendía una audiencia, bueno, tanta cantidad de gente por el rating te va a... Y bueno, ¿y qué venden ahora las plataformas, no? Entonces, bueno, eso como muy breve, si quieren, si pueden, cómo cambia el negocio, a lo largo del tiempo. Sí, coincido, ¿no es cierto?, con esto que vos decías, Andrea. Al principio era la venta de los aparatos, era una tecnología nueva. Después, bueno, las empresas, obviamente, al principio las mismas empresas digamos, que producían los aparatos televisivos eran las que también aportaban a la producción de contenidos. Después, con el inicio de las grandes cadenas, ¿no es cierto?, y las empresas televisivas, pasó a ser, ¿no es cierto?, la audiencia. El sistema broadcast, ¿no es cierto?, es vender audiencia, y para ello servía a la venta de publicidad. A partir del cable, en la Argentina, que es un fenómeno, digamos, muy particular, como lo mencionamos, el negocio pasó a ser el abonado, ¿no? El abonado, y por eso la concentración de un mercado atomizado, ¿no es cierto?, donde había un cable, en cada localidad había un cable propiedad de un grupo de comerciantes o de personas que se asociaban. Pasó a los grandes jugadores, digamos, los grandes peces, a comerse a los chicos, y pasó a modificarse el negocio. Y a partir, ¿no es cierto?, de la digitalización, el cambio es lo que pasó, por ejemplo, en el negocio de la telefonía. Pasa a ser la transmisión, ¿no es cierto? Entonces, la transmisión de datos pasa a ser el negocio. Por eso las grandes empresas van, digamos, mutando. Yo no soy un especialista, hay muchos especialistas, no quiero meter en temas, digamos, de las políticas de comunicación, pero
el negocio siempre es, para una escala, ¿no es cierto?, es tener todos los eslabones de la cadena, ¿no es cierto?, que es lo que pasa, ¿no es cierto?, con la discusión que hay con la fusión de Cablevisión con el grupo Telecom, ¿no es cierto?, de tener la producción del contenido, la transmisión y la recepción, ¿no es cierto? Eso es lo que por el mismo cable que vaya o por la misma fibra que vayan todo tipo de servicios, internet, televisión, telefonía y otro tipo de contenido, ¿no es cierto? Es impresionante, digamos, cómo eso hace a la concentración del negocio y que se vuelva un negocio estratégico con todas las influencias, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la economía, la política. Y bueno, y aparte de esto que menciona acá alguien en el chat, el tema del que en la Argentina eso está prácticamente monopolizado, digamos, por el grupo Clarín. En su momento el grupo Telefónica era el que disputaba, ¿no es cierto?, pero ahora el grupo Telefónica en estos últimos años se ha ido retirando del negocio de los contenidos. Y bueno, el resto que queda son empresas más pequeñas, digamos, ¿no? Y bueno, entonces esa es la disputa en cuanto a las políticas de comunicación para la pluralidad de voces. Y en cuanto a las plataformas, es un negocio, digamos, que es un negocio global que tiene implicancia, ¿no es cierto?, a nivel global en todo el mundo, ¿no es cierto?, el fenómeno de Netflix, de Amazon, de HBO, bueno, ahora de Star, que implica, ¿no es cierto?, un impacto por fuera, digamos, de las jurisdicciones de los estados nacionales, ¿no es cierto? La Unión Europea discute actualmente un impuesto a Netflix por el tema de la cuota de pantalla, de la producción de contenido. Acá en la Argentina también, bueno, se ha implementado, ¿no es cierto? Entonces, y la pantalla tiene una cosa, digamos, que dice ahí un especialista argentino ahí, que como es Hugo Pardo Kuklinski, que vive en Barcelona, que dice, estamos ante una economía de la atención, ¿no? En un sentido quizá un poco no tan crítico, pero es decir que hoy en día el negocio de las plataformas, si bien es un negocio concentrado global, Internet deja espacio para que haya actores, digamos, que desde el anonimato y desde una computadora puedan producir un contenido novedoso y que ese después contenido pueda ser monetizado, que es el fenómeno que hoy ocurre, ¿no es cierto?, con los influencers, con esto que dice Darío, por ejemplo, el fenómeno este en Resistencia, un canal Ciudad TV, que se transmite desde un departamento en la Ciudad de Resistencia, o bueno, el fenómeno este de Barricada TV en Buenos Aires. Entonces, realmente las plataformas han diversificado esa forma, digamos, de hacer televisión, y hoy ya no podemos hablar como de la televisión en el sentido estricto, ¿no es cierto? Hablamos de multipantallas, de múltiples formas de producir contenidos, e inclusive tenemos especialistas, ¿no es cierto?, como Mario Carlón, que habla del fin de los medios masivos, que habla del fin de la televisión, como la conocimos, ¿no es cierto?, en la etapa, digamos, anterior. Para aportar algo, voy a tratar de ser breve con esto, digamos, hay que tener en cuenta que con el tema con la ley 26.522, digamos, que estoy tratando de encontrar acá, digamos, de lo que quiero hablar, pero es bastante amplia, va a cambiar, digamos, el sistema de transmisión de datos y vamos a tener banda ancha en el país. Ahora, estaba programado para el 2019 tener apagón analógico, que no lo tenemos todavía. ¿Por qué? Por una cuestión de políticas, que no tenemos todas las antenas que tendríamos que tener en el país para poder tener apagón analógico y hacer transmisión digital, digamos. Uno de los países en el mundo que tiene apagón analógico es España. Fue uno de los primeros que estuvo, digamos, pero hicieron toda una transformación tecnológica para poder trabajar con esto. ¿Y por qué menciono España? Porque una de las grandes telefónicas de España, ya en el 2009 transmitía contenido audiovisual para sus clientes por celular. Entonces ya
empezó a transmitir, digamos, películas de otras productoras, de grandes productoras, y que hoy, digamos, en Argentina se van a dar cuenta los que más o menos están en el mundo de la tecnología, de los celulares y todas esas cosas, que las empresas de telefonía en la Argentina tienen un canal de televisión y algunos están generando contenido propio. Entonces, el negocio digamos, de la televisión, cómo fue cambiando y cómo fue andando la tecnología, digamos, va a ir cambiando de acuerdo al banda ancha que tengamos, y cuando tengamos el aparato analógico, va a ser mucho más fuerte, digamos, este negocio. ¿Por qué? Porque está en la ley que cuando se implementó la banda ancha, todos los medios de comunicación que estaban en el mundo analógico se pasaron a la banda ancha, que es la banda digital. Y lo que quedó libre es la banda analógica. Y eso, lo que mucha gente no sabe, es que hay una guerra de intereses millonarios por parte de las empresas telefónicas por adueñarse de la banda analógica para empezar a transmitir desde ahí. Porque desde ahí van a tener mucho más fuerza para llegar, digamos, a los celulares. Por más que no sea digital, sino que es analógica, digamos, pero esa banda, digamos, es una pelea de hace muchísimos años, incluso desde la aparición de la ley 26.522. O sea, el negocio a futuro, digamos, va a estar, digamos, en las transmisiones a través de los aparatos, tablet, notebook, netbook, celulares. La televisión va por ahí, la televisión que nosotros conocimos en nuestra vida, que era el mueble que estaba en el living de nuestra casa, ya desapareció hace muchos años. La televisión es otra cosa hoy. La televisión está por las plataformas. Por eso la aparición de tantas plataformas en el mundo, digamos, y la participación tanto de las grandes productoras como de las grandes empresas, digamos, que venden servicios de telefonía. Bueno, profesor Quiñones, yo voy a decir algunas cositas solamente para después seguramente usted se queda con el cierre. Quiero agradecer a todos. Acá pregunta Facundo fue ¿cuánto mejoró la diversidad y calidad de contenidos locales con los medios contemporáneos? Y hay varias plataformas que están trabajando acá en Corrientes. No hay muchas, pero hay algunas que están trabajando con contenido digital. Una cosa es el contenido, otra cosa, digamos, una cosa, digamos, son las plataformas y otra cosa es el contenido. Ahí hay distintas opiniones personales, seguramente tendrá cada uno, pero, digamos, hay algunas plataformas que están trabajando, por lo menos en Corrientes, y en Resistencia, digamos, creo que hay algunas otras también que lo están haciendo. Yo quería agradecer, digamos, a todos los que estuvieron en nuestra clase, digamos, porque hemos mantenido un público activo, participativo, y gracias, digamos, por todas los que fueron nombrando programas de televisión, digamos, que vieron, digamos, eso, digamos, nos va dando un panorama de distintas épocas también y de distintos programas que hemos visto a lo largo, digamos, de lo que fue, digamos, la aparición de la televisión en nuestro país. El otro día veía, con respecto a esto que decía también Andrea, que a nivel de Latinoamérica la televisión tuvo otras circunstancias. La televisión, por ejemplo, en Paraguay arranca recién en 1963. Arranca 12 años después que la Argentina arranca. Y ya en la Argentina, digamos, en la época que en Paraguay van a empezar a transmitir televisión, en la Argentina ya estábamos teniendo lucha de intereses de capitales extranjeros. Así que imagínense lo adelantado que estaba la Argentina en la televisión en ese momento. Bueno, gracias a todos. Sí, bueno, un agradecimiento especial, ¿no es cierto?, para todos y todas que participaron de la clase, y bueno, agradecerles todos los comentarios que pusieron ahí en el chat. No sé, hay alguien que levantó la mano, Natalia, no sé qué quería decir. ¿Te escuchamos? Abandonó, dice. Bueno, les agradecemos entonces y bueno, les invitamos ahí a desarrollar, a revisar el material del aula y a participar, ¿no es cierto?, digamos, del aporte de la actividad interactiva que planteamos. Así que bueno, gracias y será entonces hasta la semana que viene con el último segmento de este curso.